Gloria a Dios. Y quiero hablar del tema convencido por completo. Convencido por completo. Pablo sentía un fuerte amor y aprecio por los hermanos de Filipos, sus obispos y sus líderes, a quienes le dirigía esta carta. Él tenía la certeza, y es bien importante que entendamos esto, él tenía la certeza y por eso les escribe desde la prisión. Escuche bien, porque esta es una carta reconocida como una de las cartas de prisión del apóstol Pablo. Desde la prisión le escribe con una confianza inquebrantable en la obra de Dios en los creyentes de Filipo. Escucha bien, una confianza inquebrantable. Él estaba seguro y convencido de la obra que Dios estaba haciendo en los creyentes de Filipo. Y es por eso que el centro de su asunto es que la obra de Dios en nuestra vida no es incompleta ni es accidental. Él garantiza su culminación. Escuche bien. O sea que lo que el Señor había comenzado, Él lo iba a terminar. Y yo quiero que tú entiendas esto, amado hermano. Parece que la obra se quedará inconclusa en ocasiones en nuestra vida. Hay planes y situaciones en nuestra vida que nos hace pensar en ocasiones que todo está perdido, que no va a terminar el Señor lo que ha comenzado. Pero mira, yo tengo buenas noticias para ti en el día de hoy. Lo que el Señor comienza, Él lo termina. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? Y este es el centro de la carta, que lo que el Señor ha comenzado, Él lo va a concluir. Aunque parece que no está terminado, aunque parece que el propósito de Dios no se llevó a cabo y tú dirás, en el 2024 no pude ver esa promesa en mi vida, tengo buenas noticias para ti, aleluya. Como Pablo le dijo a los creyentes de Filipo, gloria al Señor, que comenzó la buena obra, la va a terminar. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? El Dios que Pablo habla y que yo predico no deja nada incompleto. Escuche bien, ese es el Dios que tú y yo le servimos. El Dios que no deja nada incompleto, aleluya. Y Pablo estaba seguro de eso, que el Señor no iba a dejar su obra incompleta, sino que Él iba a terminar lo que había comenzado. Y yo quiero que tú entiendas esto en esta mañana. Lo que el Señor ha comenzado en tu vida, Él lo va a perfeccionar, Él lo va a terminar. ¿Cuántos adoran a Dios? Pero la pregunta es, ¿estás tú plenamente convencido de que Dios está trabajando en tu vida? Incluso en medio de las dificultades, aunque parezca que nada está sucediendo, ¿estás tú convencido? ¿Estás tú convencido, aleluya, que lo que tú estás atravesando es el proceso que Dios está usando para acercarse más a ti, para acercarse más al propósito que Dios tiene para tu vida, para acercarse más, aleluya, al cumplimiento de la palabra que Dios ha depositado sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tus, aleluya, sobre tus amigos? Pablo estaba convencido. Él estaba convencido completamente de que lo que Dios había comenzado, Él lo iba a terminar. Y Él habla en convicción, aleluya, con esa convicción. Y esta palabra significa seguridad, constancia, estabilidad en lo que Él había creído. Pablo tenía la confianza en Cristo. Y más que todo, Él era un ejemplo de que lo que Dios había comenzado, Él lo iba a terminar. Porque Él había vivido una transformación completa y genuina a través del poder de Dios. Y Él decía, si Dios lo hizo conmigo, también lo va a hacer con usted. Amado hermano, amado amigo, puede ser que tú no veas algo, unos cambios significativos en una persona, pero yo te voy a decir algo. Lo que Dios comenzó en tu hijo, lo que Dios comenzó en tu esposo, lo que Dios comenzó en tu esposa, Él lo va a terminar. Él no deja obras inconclusas. La palabra convicción está fuertemente relacionada a la palabra fe. El escritor de los Hebreos escribe y dice que la fe es como la convicción de lo que no se ve.
convicción, seguridad. Estamos completamente seguros, tenemos una constancia, una estabilidad. En otras palabras, no somos personas de doble ánimo, sino que estamos convencidos. Tenemos una estabilidad. ¿Sabes uno de los problemas del cristiano del siglo XX? Que son inestables. Tú miras las redes sociales y tú puedes ver los posts que ellos ponen y dicen, I'm feeling sad, I'm feeling happy, I'm feeling... En cuestión de una hora se sienten de diferentes maneras. No hay una consistencia ni siquiera en lo emocional en el cristiano del siglo XXI. Y Pablo estaba seguro, él estaba convencido, no claudicaba en dos pensamientos. Él sabía que lo que Dios estaba haciendo, él iba a continuar obrando en su vida. Él iba a continuar obrando en los creyentes de Filipo, y Dios iba a cumplir lo que había prometido. ¿Estás tú convencido de eso? ¿Estás tú convencido que lo que Dios ha comenzado lo va a terminar? Dile al que está a tu lado, Dios lo va a terminar. Así que es la convicción de lo que no se ve, la seguridad interna que el Espíritu Santo da al creyente acerca de una verdad divina. La convicción, aleluya, no es solo una creencia intelectual, sino una certeza que impulsa a la acción, porque la fe sin obra es muerta. Es aquello que te impulsa. Tú estás convencido, no lo has visto, pero estás convencido y te mueves en acción conforme a lo que tú has creído. Hay gente que Dios le ha dado palabra, hay gente que Dios les ha hablado, pero ¿sabes qué? Puedes tener fe, pero te falta algo: acción. Yo me muevo conforme a lo que Dios ha dicho. Yo me muevo conforme a lo que Dios me ha prometido. Si Él lo dijo, yo me voy a mover en fe conforme a lo que Dios ha hablado a mi vida. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? Es tiempo de que la iglesia se mueva con convicción. Escuche bien. No se muevan por doquier, aleluya. Hoy en día tú ves la gente que se mueve por cuanta doctrina hay en este mundo, gloria a Dios. No. Tenemos que estar convencidos en lo que hemos creído. Convencido completamente. Aleluya. La convicción no es solo esa creencia intelectual, sino que nos impulsa, ¿verdad? La certeza que nos impulsa a acción y a la fidelidad de Dios, incluso en medio de la oposición. En medio de la oposición nos mantenemos creyendo. En medio de la prueba nos mantenemos creyendo. Es difícil, pero nos mantenemos creyendo. No ha sido fácil, pero nos mantenemos creyendo. Porque Dios lo dijo y Él lo va a hacer. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? La palabra convicción en el griego se pronuncia como elexos, que implica una prueba o evidencia interna de una realidad espiritual. Aun cuando no se pueda ver físicamente, tenemos esa certeza de que algo Dios ha hecho. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8, da un ejemplo donde Jesús dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí convencer, aleluya, en el griego significa reprender, exponer o poner a prueba con evidencia. Y lo implica, aleluya, lo que implica es una convicción profunda en el corazón del hombre. Tú y yo estamos aquí porque hemos tenido una convicción profunda a través del poder de la palabra y del Espíritu Santo de que Dios vive en nosotros, de que Dios es real, y estamos convencidos de eso. En el contexto bíblico, la idea se relaciona a la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente, llevándolo a una fe firme e inmovible en Dios y su verdad. Tú y yo estamos aquí porque hemos creído en la verdad de Cristo. Y no hay nada que nos mueva de esa verdad. Estamos cimentados sobre la roca. Y los que están en la roca, no hay nadie ni nada que los mueva.
Así que una persona de convicción actúa y vive en la verdad. Escuche bien. Actúa y vive en la verdad. Así es que nuestras acciones, nuestra manera de caminar está basada en la verdad, y la verdad es Cristo. No hay otra verdad. La verdad es Cristo. Solamente hay una, y es Cristo Jesús. Pablo, antes Saulo de Tarso, cuando tú miras su vida, su verdad antes era la ley. Y vivía bajo la ley, accionaba bajo la ley. Pero una vez tuvo un encuentro con Jesús, ahora se mueve por la gracia divina. Antes su convicción era la ley. Antes su convicción era estar bajo la ley. Él accionaba bajo la ley, pero ahora que tuvo un encuentro con Cristo, ahora está convencido que solamente hay una verdad. Y ahora él se mueve por Cristo, por su gracia, por su amor, por su misericordia. Entonces ahora Pablo se mueve. Su encuentro con Jesús, aleluya, no es una evidencia, es una transformación. En la vida de Pablo podemos ver una transformación de quién era y quién ahora él es. Pablo es la prueba de que Dios no te deja nunca como te recibe. ¿Habrá alguien que entienda esto? Dios nunca te deja como te recibe. Jamás y nunca podemos decir que somos los mismos. Yo puedo garantizarte que yo no soy el mismo de aquel que Dios rescató del mundo. Ha habido una transformación interna en mi corazón. Y Pablo, aleluya, es un ejemplo vivo de lo que es esa transformación y lo que es la convicción. Él estaba convencido de lo que Dios había hecho en su vida. Ahora Pablo, convencido por completo de esta verdad, de que Dios, aleluya, que el Dios que él servía terminaría en ellos lo que había comenzado. Y le escribe a los filipenses y le dice: lo que Dios ha comenzado, Él lo va a terminar. Hay alguien que tiene que escuchar esta palabra. Porque tú puedes decir: ya yo no veo, no creo que suceda nada. Pero yo quiero decirte algo. Si tú te mantienes firme en fe, tú vas a ver la promesa de Dios. ¿Cuál era su fundamento? ¿Cuál era el fundamento de Pablo? Pues sencillo, él habla del que comenzó la obra. Mire, él habla del que comenzó la obra. ¿Quién fue que comenzó la obra? ¿Quién fue el que todo lo comenzó? Dios. Vemos en el libro de Génesis que ahí comenzó todo. Él fue el que comenzó la obra. Su fe estaba fundada en aquel que comenzó la obra. Ese era el fundamento de Pablo. Por eso Pablo hablaba con convicción, porque él sabía, aleluya, quién es el fundador de la obra. Su fe no estaba basada en ningún hombre. Su fe no estaba basada en ningún erudito. Su fe estaba basada en el que comenzó la obra. Dios es el autor, Él es el arquitecto. La salvación no comienza por nuestra iniciativa, sino por la gracia y por el amor de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea que tú y yo estamos aquí por la gracia, la misericordia de Dios. Desde el principio Él ha sido el autor. El problema es que el hombre ha querido llevarse esa gloria. El hombre ha querido quitarle la gloria a Dios. Pero Él es el único que se merece los méritos. Él es el único, gloria al Señor, que se merece la gloria. Él es el autor, Él es el arquitecto. Aleluya, el que comenzó es solo uno, y es Cristo. A Él sea la gloria, la honra y el poder.
O sea, por eso él estaba convencido. Él decía, no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando del autor. ¿En quién tú has confiado? ¿No te has dado cuenta que el autor, ahí es que debemos tener nuestra confianza? Solo en él. Y cuando miramos la palabra, todas las profecías bíblicas desde el principio del antiguo pacto, y vemos el cumplimiento de ellas en el nuevo pacto, nos damos cuenta de algo, que ese autor nunca ha fallado. Ese autor nunca ha fallado. Todo lo que él ha dicho se ha cumplido al pie de la letra. Eso nos da a nosotros convicción, aleluya, de poner toda nuestra confianza en él. Aleluya, en Cristo estamos seguros. En él estamos seguros, aleluya. ¿Recuerdas el momento en que Dios comenzó su obra en ti? ¿Recuerdas ese momento? Su inicio garantiza su conclusión. Yo creo que nadie está como comenzó. Nadie. Nadie. ¿Te recuerdas ese momento que tuviste una experiencia con Dios? ¿Te recuerdas ese momento que tuviste un encuentro con el Señor? ¿Te recuerdas ese momento donde aceptaste a Cristo como tu Salvador? Miras hacia atrás y dices, wow, todo lo que he recorrido. Todo lo que ha pasado. Y miramos atrás y decimos, no soy el mismo de antes. Pero ¿sabes algo? Dios todavía no ha terminado contigo. Todavía Dios tiene más para tu vida. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos saben que Dios todavía tiene más para ti? Por eso Pablo le dice, aquel que comenzó la obra, en quien está nuestra confianza, dice, la irá perfeccionando. Dile al que está a tu lado, Dios te está perfeccionando. Por supuesto, Dios perfecciona a quien se deja perfeccionar. Ahí no hay mucho amén, alábalo. Si Dios perfecciona a quien se deja perfeccionar. Dios quiere hacer una obra poderosa en ti, pero la pregunta es, ¿tú estás dejando que Dios haga esa obra en ti? Ay, pastor, pero es que yo soy así, yo tengo el carácter así. Pastor, es que tú sabes, eso está en mi ADN, mis papás eran así también. Y yo digo, pero y la Biblia no dice que está escrito nueva criatura es. Dice, la irá perfeccionando. ¿Dónde están los que quieren que el Señor los siga perfeccionando cada día? Por el poder de su Espíritu Santo. Que el Señor siga trabajando en nuestra vida, en nuestro interior. Gloria al Señor, aleluya. Así que esto nos habla de un proceso continuo. Escucha bien, un proceso continuo. Dios no trabaja de manera instantánea, sino de manera progresiva, moldeándonos a través de pruebas, experiencias, crisis y a través de su palabra. Aunque cuando sí recibimos a Cristo, somos perdonados instantáneamente de todos nuestros pecados. Pero la santificación es progresiva. Dios sigue trabajando en nosotros, según a la medida que nosotros entremos a su presencia y nos comprometamos con Él. Es por eso que tú tienes que estar convencido. Tienes que estar convencido. Porque aquellos que están convencidos se mueven en fe conforme a lo que Dios dice, conforme a su palabra. ¿Cuántos adoran a Dios? Y Dios quiere seguir trabajando en nuestra vida. Él sí que quiere seguir transformando nuestra vida. Él quiere seguir transformando nuestro carácter. Conforme a su palabra, conforme a su carácter. Como dice Gálatas capítulo 5, el fruto del Espíritu.
¿Cuántos revelan ese carácter de Cristo? ¿Sí? ¿Cuántos son pacientes aquí? Se acabaron los amenes, ¿ves? Eso es parte del carácter de Cristo. La paciencia, el amor, la fe, la benignidad, templanza. Cada una de esas cosas debe revelarse a nosotros, pero es según a la medida que nosotros entremos a las aguas de su espíritu. Y Él está buscando en este tiempo corazones comprometidos y convencidos en su plan para nuestra vida. ¿Cuántos adoran a Dios? Vemos que aquel que comenzó la buena obra, Dios, ¿verdad?, nos justificó. Somos declarados justos a través de Cristo. Pero también existe la santificación, que es ese proceso continuo de transformación, gloria a Dios, a la imagen de Jesús. No como tú quieras, no como tú creas que es correcto, sino que debe ser a la imagen de Jesús. Nosotros debemos ser la imagen de Cristo en la tierra. Reflejar a Cristo en la tierra. Donde quiera que vayamos, que los otros vean a Cristo en nosotros. Esa es la meta del cristiano, aquí en la tierra. Esa es nuestra meta, que nosotros podamos revelar, ¿verdad?, el carácter de Cristo a otros, mostrar el carácter de Cristo a otros, ser la imagen de Dios aquí en la tierra. La pregunta es, ¿realmente nosotros estamos siendo la imagen de Cristo aquí? Cuando los otros nos miran y nos ven, ¿realmente ven a Cristo en nosotros? Si tu pregunta es no, pero tengo buenas noticias para ti. Él seguirá perfeccionándote. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, que los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Dios sigue obrando en nosotros. Dios sigue obrando en nuestra vida. Dios sigue trabajando en nuestro interior. Él sigue trabajando. Y yo quiero que tú comprendas esto, gloria al Señor. Puede ser que tú no estés donde tú realmente deseas estar, pero sabes que Dios todavía está trabajando con tu corazón. Dios todavía, sí, aleluya. Dios no se rinde. Escuche bien, Dios no se rinde. Aunque tú dejes, mi hijo es un cabezón, pastor. Pues sabes que yo era un cabezón también. Y Dios no se rindió conmigo. Dios me sacó de las drogas de la calle. Dios no se rindió conmigo. Dios siguió trabajando, gloria al Señor. Y hoy en día no soy el mismo que era antes. Yo quiero que tú entiendas esto. Dios no se rinde. Dios sigue perfeccionando su obra. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y Pablo, aún en prisión, porque no podemos perder de perspectiva el contexto de la carta de Filipenses, que Pablo estaba escribiendo desde la prisión, no desde el sofá de tu casa, el couch de tu casa, aleluya, con la televisión y el Netflix puesto, alábalo. No, en la comodidad de tu casa, no. Estaba en la prisión. O sea que él estaba pasando por prueba. Él estaba pasando por crisis. Sin embargo, él dice, Dios seguirá obrando. Aleluya, Dios está obrando. Dios está obrando en ustedes. Él seguirá trabajando en ustedes, aleluya. Él sabía que las circunstancias no limitan la obra de Dios. Aún de la prisión, Pablo era una persona funcional, porque aunque él tenía una limitación física, él sabía que el Dios que él le servía no tiene límites. Y yo quiero que tú comprendas esto: el Dios que tú y yo le servimos, aleluya, no tiene límites. Tú puedes ser que tengas límites, pero Dios no los tiene. Para él, dice la palabra, todo es posible. ¿Cuántos adoran a Dios?
No lo limitaban las circunstancias. No limitan la obra de Dios. Aleluya. Y no limites la obra de Dios en ti. No la limites. Si Pablo aún desde la prisión decía, todavía Dios sigue trabajando. No solamente en mí, sino en ustedes. Desde la prisión decía, todavía Dios está trabajando. Todavía Dios sigue obrando en mi vida. Y todavía, Filipenses, Dios sigue obrando en ustedes. Todavía, San Leandro, Dios sigue obrando en ustedes. Todavía hay más para esta casa. Todavía Dios sigue perfeccionando esta casa. Todavía Dios... Aunque la obra de Dios, la obra de Dios, debemos responder en obediencia y en fe. Filipenses 2, del 12 al 13, Pablo les escribe, le dice, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Escuche bien. Como siempre habéis obedecido. ¿Cuántos son obedientes aquí? Por lo menos tenemos 15 aquí. Los otros lo dijeron como que, amén, amén, amén. Ese es medio obediente, alábalo. Dice, habéis obedecido, no como en mi presencia solamente. O sea, no cuando yo estaba allí con ustedes. Le dice, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Usted me entiende? ¿Usted copia eso? Eran obedientes cuando Pablo estaba allí, pero también les pide obediencia cuando él no esté. ¿Cuántos son obedientes aquí en todo tiempo? Ay, que la pastora no está, olvídate. La pastora no está, hagamos lo que sea, olvídate. Ella está ausente hoy. Tenemos que ser obedientes en todo tiempo, en todo momento. Tenemos que ser obedientes al Señor. Y Él dice, aún en mi presencia, como eran obedientes, y aún en mi ausencia, también deben ser obedientes. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que pone en vosotros y Él produce así el querer como el hacer, según su voluntad. La obra es de Dios, no es tuya. Él es el que pone el querer. Él es el que pone ese anhelo en nuestros corazones. No, eso no proviene de ti, proviene del poder del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Él es el que te dice, hey, tienes que cambiar eso. Hey, tienes que quitar eso de tu vida. Hey, eso no me agrada. Eso no es de mi agrado. Él es el que trabaja en nuestro interior. Aleluya. Porque Él sigue perfeccionándonos. Porque Él nos ama, Él nos perfecciona. Porque Él nos ama, Él nos corrige. Porque Él nos ama, Él sigue trabajando en nuestra vida. Él sigue trabajando en nosotros. La pregunta es, ¿estás permitiendo que Dios perfeccione su obra en ti? Incluso cuando no entiendes el proceso. Estás permitiendo que Dios siga trabajando aunque tú no entiendas lo que está haciendo. Porque hay a veces escenarios y situaciones que Dios nos pone que no las entendemos. No entendemos lo que está sucediendo. Pero nuestro deber no debe ser entender el proceso. Nuestro deber debe ser estar convencido que aquel que comenzó la obra sabe lo que está haciendo. Usted no se ha encontrado una persona que hace más preguntas que los políticos cuando están en un debate. Sí, hermano. Eso le preguntan a Dios cuántas cosas hay. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué me sucede esto? ¿Y qué yo hice? ¿Y qué sucedió? ¿En qué fallé? ¿En qué ofendí? Y esto, y el Señor, pero tanta pregunta, ¿qué es esto? Vamos a confiar en el que comenzó la obra, porque el que comenzó la obra es el que sabe lo que tiene que hacer. Cuando se está haciendo una obra de construcción, aquellos trabajadores que están poniendo las varillas y todo el resto del material,
Aquellos tienen que confiar en el que diseñó, sea la casa o el edificio, y tienen que preguntarle a él. Tienen que hacer lo que el arquitecto que diseñó todo ha dicho. Y muchas veces nosotros, hermanos, no confiamos en nuestro arquitecto. No confiamos en aquel que comenzó la obra en nosotros. Tenemos que dejar todo en las manos de Dios. Porque aquel que comenzó la obra la va a culminar. Esto es una promesa para la iglesia. El apóstol Pablo está haciendo referencia a la transformación de nuestra vida en cuerpos glorificados cuando venga Cristo. Ese es el final de la obra. Esa es la culminación de la obra. Hay una esperanza viva. ¿Qué? Que aquel que se fue a la diestra del Padre dijo: he aquí yo voy a preparar lugar para que donde vosotros estoy, vosotros también estéis. Esa es la culminación de la obra. La obra maestra del Señor es que tú y yo seremos levantados y seremos transformados en cuerpos glorificados y estaremos con Cristo por siempre. Yo no sé cuántos están esperando ese momento, pero yo sí lo estoy esperando. Dice hasta el día, por eso es que Pablo dice hasta el día de Cristo Jesús. Nos habla de la meta final, la glorificación, cuando seremos completamente transformados y libres de pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Está hablando de la culminación. Está hablando de un cuerpo glorificado. Está hablando de un cuerpo transformado semejantes a Él. Y yo no sé si tú estás esperando ese momento, pero yo lo estoy esperando con ansias. Aleluya. El apóstol se refiere al regreso de Cristo, el momento en que su obra estará completa y perfecta. Ese momento que la iglesia será levantada y recibiremos a Cristo. Como dice la palabra del Señor, que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que habemos quedado seremos levantados juntamente con ellos y en el aire les recibiremos. ¡Qué poderoso! Ese día nuestra vida será completamente transformada y perfecta. Tenemos, aleluya, que confiar en la fidelidad de Dios. No importa cuánto tiempo tome su obra, aleluya. No importa cuánto tiempo tome su obra es segura. Puede tomar mucho tiempo, pero su obra es segura. Su obra es garantizada. Amado hermano, el hombre promete, pero no cumple. Pero Dios lo que promete, Él lo cumple. Su obra está garantizada. Su propósito no está sujeto a mecanismos de hombres. No. Mira que José tuvo oposición, pero cada oposición lo acercó al cumplimiento del propósito de Dios en su vida. Si hay algo que yo he aprendido es que cada una de las pruebas, las crisis, los problemas que puedo enfrentar en mi vida me acercan más al cumplimiento del propósito de Dios en mi vida. Pero mucha gente no lo vea de esa manera. Al contrario, mucha gente se desanima. Mucha gente comienza a mirar hacia atrás en el momento de crisis y no se dan cuenta que eso es lo que Dios está usando para impulsarlos a ver el propósito de Él, aleluya, realizado en su vida. Y comienzan a quejarse y comienzan a lamentarse. Y gloria al Señor, en vez de darle gracias a Dios en medio del desierto, en medio de la prueba, en medio de la crisis. Gloria al Señor, porque detrás de toda crisis hay una bendición. Siempre. Lo que sucede es que mucha gente con su actitud negativa no puede ver lo que Dios está obrando en su vida. La Biblia dice que debemos dar siempre gracias a Dios. ¿En qué?
En todo. Yo le digo a mi iglesia que cuando la Biblia dice todo, es todo. En todo. En los momentos de abundancia, como en los momentos de sequía, de escasez, en el momento de, aleluya, de salud, como en el momento de enfermedad, en el momento de dolor, como en los momentos de alegría. En todo momento debemos darle gracias a Dios. ¿Cuántos adoran su nombre? Vive cada día con la perspectiva eterna. Recuerda que lo temporal, aleluya, no puede nunca opacar lo eterno. Todo en esta tierra perecerá. Todo lo que tenemos aquí, aquí se quedará. Pero aquello que está hecho por el Señor para la eternidad, siempre va a permanecer. La pastora hablaba sobre el cuerpo, sobre el espíritu. Este cuerpo, ¿a dónde va? A la tierra, al polvo será. Pero nuestro espíritu ha sido creado eterno. Nuestro espíritu es eterno. Tú decides dónde tú quieres que ese espíritu vaya. Dios ha declarado una promesa para su iglesia, pero está en nosotros decidir dónde es que queremos que ese espíritu vaya a morar. Está en nosotros. Y termino con esto. Es tiempo de reaccionar y reafirmar nuestra confianza en Dios y declarar: estoy convencido por completo, como dijo el apóstol. Yo estoy seguro, tengo la certeza de que el que comenzó la buena obra en mí la va a terminar. ¿Cuántos adoran al Señor? Y quiero que mires esto de varias perspectivas. Primero, el propósito de Dios para contigo. Y segundo, lo que Él ha declarado en nuestra vida en lo eterno. Nosotros debemos vivir esta vida con propósito. Debemos correr con propósito, sabiendo que Dios tiene algo para ti. Que Dios ha trazado un plan, un propósito para tu vida. Él lo ha trazado. Y yo no sé cuántos quieren ver el cumplimiento de ese propósito en su vida. Yo lo quiero ver. Ponte de pie en esta hora.